a utilizar una herramienta que ustedes tienen en la parte de los iconos, al lado de la cámara, hay una especie de un monachito levantando la mano. Entonces, las personas que hayan visto o vean uno de los referentes que yo voy a mostrar, levantan la mano, la dejan levantada mientras muestro la siguiente escena. Muy bien, entonces quiero iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué series han visto en estos tiempos de pandemia, de encierro, de cuidado, de protección? Pues hemos tenido mucho tiempo de seguir algunas series. Yo voy a proponer algunas y ustedes participan respondiendo si han estado o la han seguido. ¿Alguno de ustedes ha seguido esta serie Black Mirror? Dejan la mano levantada los que la han visto. Bueno, vemos que de Black Mirror solo una persona. Gustavo, ¿tienes alguna pregunta, inquietud? No, es que lo puse la señal aquella porque estaba hablando usted de eso, pero en realidad yo esta serie no la he visto. Ok. Voy a quitar el Pero, puntero de ahí. Gustavo, ¿a usted le sale la opción de la mano levantada? Por eso, porque la puse, pero ahora estoy tratando de quitarla y no. Tranquilo, yo me encargo. Eso lo Bueno, puedo hacer yo. Sí, no se preocupe. Gracias, Gustavo. no, con todo gusto. Muy bien, entonces aparece esa de Black Mirror. Esta es una serie, yo los invito para entender qué es Black Mirror, simplemente que tomen su dispositivo, su celular, y tan pronto se pongan enfrente de él, eso es un Black Mirror, es un espejo negro, una pantalla. Esta serie es súper interesantísima para ver cómo se han pensado los productores de la serie, que va a ser nuestro futuro inmediato de frente a la tecnología. Los curiosos que les guste ver un poco esa ciencia ficción están cordialmente invitados a ver esta serie. Segunda, Vis a Vis. Levanten su mano los que han visto la serie Vis a Vis. Vis a Vis. Es una serie española. Es una serie española en donde habla un poco de los vis a vis, que son los encuentros cara a cara que se tienen estando en la cárcel. Muy bien, gracias Alejandra por la participación. Siguiente también de Netflix, poco ortodoxa. ¿Alguno ha seguido, ha visto? Esta es una miniserie, son 4 capítulos nomás. Para los que les gusta el tema de las religiones y las religiones en nuestro contexto contemporáneo, recomendadísima esta serie. Son solo 4 capítulos y vemos cómo cómo se vive el judaísmo ortodoxo en una ciudad como es New York. Ok, muy bien. Siguiente serie. Vamos con una serie mucho más conocida. Escobar, el patrón del mal. ¿Alguno de ustedes ha visto esta serie? Una serie colombiana. La productora, dentro de los productores estuvo Caracol Televisión. ¿Alguno ha visto Escobar, el patrón del mal? Por ahí creo que Carlos abrió su micrófono, pero bueno. Muy bien. Y la última serie, El robo del siglo. Es una, yo diría, si los españoles sacaron La Casa de Papel, los colombianos sacamos El robo del siglo. Es una versión muy interesante de lo que ocurrió cuando en Valledupar se robaron el Banco de la República. Entonces recrea ese escenario y esa historia que vivimos aquí en Colombia. Muy bien, pues gracias por la participación. Pareciese que poco de series son los que están por aquí en esta charla, en este taller. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántas de estas redes sociales usamos? Les voy a pedir que a través del chat, que es muy fácil de utilizar, que está en los 4 iconos de la derecha, el primer globo es el chat, ustedes lo abren y les voy a pedir que cada uno responda
¿cuántas de estas redes usan? Si usan más de estas redes, por favor ponga el número. Simplemente ponen el número de las redes que usan. Entonces, si alguien tiene Facebook y Twitter, solo pone 2, dependiendo del número de las redes que utilicen. Entonces, les pido el favor a todos los que están en chat, en la sala, que utilicen el chat y pongan el número de las redes que utilizan. Esa que está señalando, creo que debe ser Néstor el que está señalando cursor, esa es WhatsApp, y la G dentro de un globito rojo es todo lo que está en la plataforma de Google. Muy bien, Carlos, gracias. Carlos Briceño dice que 4. Voy entonces, para los que no han podido entrar en el chat, el padre Libardo tiene 5 de estas. Vamos a ver, Gustavo Peña, ¿cuántas de estas redes tienes? Es que no sé, bueno, yo uso WhatsApp, Google, pero el correo electrónico, ¿cuál es? Bueno, el correo es correo electrónico y no digamos que no se cuenta como una red social. No, listo. Entonces, en este caso, 2. Muy bien. Gracias. Orlando Solano, ¿cuántas redes de estas? Padre Libardo. De esas, 3. 3, listo, gracias Orlando. Padre Libardo dice que tiene 5. Muy bien, gracias. Vamos con el padre Ramiro. ¿Cuántas utiliza padre Ramiro? Bueno, mientras puede encender su micrófono, voy con Ricardo. Ricardo Vanegas, ¿cuántas? 3. 3. Muchas gracias, Ricardo. Muy bien, gracias. Creo que en este nos movemos un poco más que en el de las redes, que en el de las series. Nos movemos más en redes que en series. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuántas de estas plataformas conoces? Entonces, aquí solo pongo 8. De estas 8, ¿cuántas plataformas conoces para domicilios, comida, mercado? Algunas de esas. Lo mismo, el que quiera lo puede hacer a través del chat y el que quiera abre su micrófono y yo le doy la palabra. Alejandra dice entonces que 3, Carlos Briceño dice que 2, el padre Libardo 0. Ricardo, 3. 3. ¿Cuáles de esas 3? Las de McDonald's, Sí, Uber sí. y Amazon. Y Amazon, perfecto. ¿Uber tiene buena cobertura en Bucaramanga? Sí, bastante. Lo lleva uno a donde quiera. Sí, señor. Listo. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, y por aquí en el chat también nos pone Carlos número 2, que utiliza 3. Orlando Solano utiliza 2 de estas. Bueno, muy bien. Muy interesante esta participación en las redes. Y ahora, simplemente, ¿qué de o cuál de estos entornos de aprendizaje virtual usted conoce? Está Blackboard, que es la plataforma que estamos utilizando hoy. Moodle, que es otra plataforma de educación virtual. Está Teams, que también es muy conocida. Kahoot, que es mucho más para hacer ejercicios grupales. Sakai, que también tiene unas características muy parecidas a Kahoot. Y está Google Classroom, que actualmente está siendo utilizada por muchas instituciones. Y Zoom. ¿Cuáles de esas cuántas conocen? Carlos Briceño nos dice que 5. Alejandra creo que también nos puso 5. Néstor en el encargado nuestro en la facultad de esta parte técnica tiene 7. Le pondríamos un 0 si no tuviera alguna. Orlando Solano 4. Vamos a ver cómo les va a los sacerdotes. Padre Libardo, ¿cuántas utiliza? Padre Ramiro. Carlos número 2, y ya te doy la palabra, Ricardo. Carlos.
Teams y Zoom. Teams y Son las Zoom. más conocidas. Perfecto. Carlos, una pregunta. ¿Usted es sacerdote? Sí, señor, yo soy Ok. sacerdote. ¿Y las utiliza para trabajar Muy con buenos sus días. comunidades? Sí, señor, la utilizo para con los grupos pastorales, alguna reunión, pues en esta situación, pues se utiliza para todas las reuniones virtuales, las personas que tienen acceso. Bueno, muchas gracias, padre. Ahora escuchemos a Ricardo y después a Muchas gracias a Gustavo. usted. Ahí le entró súper bien la señal, Ricardo. Cuando prende el micrófono se va la señal, es muy extraño. Gustavo, Sí, de estos bueno, entornos de aprendizaje, sí, yo fundamentalmente utilizo 4: Moodle, Teams, Kahoot y Zoom. Y lo hago porque soy docente en la Universidad Santo Tomás. Esa es la herramienta para poder dar mis clases en Derecho. pero digamos, la que más utilizan en la universidad, ¿cuál es? ¿Moodle? Moodle, que es la plataforma, Sí, pero los se Teams, ¿no? apoya. Y para poder evaluar Kahoot, y hay otros, también aparte de Teams están los Forms, Ok, eh, profesor. todo esto de Microsoft. Y Zoom, obviamente, para algunas audiencias o encuentros. Perfecto. Pues muchas gracias, Gustavo, por su participación. Pues muy bien, miren, con esta parte simplemente quería hacer el ejercicio de conocer los que estamos en sala, cómo nos movemos en la virtualidad. Porque si bien estamos haciendo un ejercicio eh, a través de esta plataforma de Blackboard, pues siempre es interesante saber cómo nos estamos moviendo en este mundo de las redes, de lo virtual, de las series, porque en este contexto en el que nos encontramos, el lenguaje, los lenguajes, esto puede ser un efecto de la globalización, los lenguajes se vuelven comunes en unos lugares comunes como pueden ser las series. Hoy en día, con nuestros amigos, con nuestras familias, en nuestras relaciones sociales, entablamos charlas, diálogos a través de toda este vínculo que hacemos con las series, este vínculo que hacemos con todos los recursos que utilizamos para nuestra diversión, para el entretenimiento. Y pues quería empezar haciendo un acercamiento entre todos y que nos diéramos cuenta qué tipo de relación tenemos nosotros con lo virtual. Y aquí ya de una vez empezamos a darnos cuenta de la importancia que tiene que en medio de este contexto en el que nos encontramos, empecemos a familiarizarnos mucho más con estas herramientas y estos medios. Muy bien, vamos ahora a la segunda parte de este taller que les propongo hoy. Es la parte del juzgar o la parte de analizar y profundizar un poco más el tema. Pensando en la mayoría de los invitados a esta sesión, que son sacerdotes de la diócesis, de la arquidiócesis, discúlpenme, de Bucaramanga, pues quise, re, quise retomar algunos elementos que había trabajado algún día en un artículo que se los puedo compartir, que lo publicamos en la revista de la CLAR, sobre el aerópago de la evangelización de las redes sociales o la virtualidad. Entonces, con base en ese ejercicio que hice, propongo los siguientes elementos. Primero, voy a hablar de 4 componentes que debemos tener en cuenta en la virtualidad y después voy a desarrollar otros 3 elementos que son fundamentales para hacer ejercicios comunicativos en la virtualidad. Lo primero que quisiera compartirles es la importancia que tiene la ideología, la hegemonía, el género y el lenguaje dentro de las comunicaciones virtuales. Vamos con la primera. Cuando hablamos de ideología, aparecen como esa serie de valores, leyes, acuerdos que se hacen de una manera social, que constituyen un cuerpo social y que van a ser utilizados como una manera de tener en cuenta qué es lo que quiero transmitir en mis
determinadas acciones virtuales. Entonces es muy claro que cuando yo voy a entrar al mundo de lo virtual, es fundamental el conocimiento que tengo de una determinada ideología a la cual seguir o a la cual promover. En el caso de nosotros, que estamos muy metidos en el mundo de lo pastoral y en el mundo de la evangelización, si ustedes me lo permiten, podríamos considerar que esa ideología, esa idea, ese valor que se quiere transmitir es el evangelio. Y entonces la pastoral se vuelve una herramienta para transmitir ese acuerdo que tenemos de conocimientos sociales que sentimos que le pueden servir en este momento a la sociedad para poder reconstruirse y buscar unos nuevos horizontes de sentido. Eso va a ser muy importante dentro del manejo de una ideología a la hora de comunicarme en lo virtual. La pregunta que yo plantearía aquí es, de esa ideología, de esa manera, de esa manera de pensar y que tenemos de transmitir conocimiento, ¿cómo contagiar el uso de las tecnologías desde los principios de la verdad, el amor y la libertad? Simplemente, si tuviéramos el tiempo, en este momento podríamos mirar en las redes sociales cuál es la tendencia del día. Seguramente una de las grandes tendencias del día de hoy en Colombia es el problema que se tuvo anoche en los disturbios que se suscitaron a raíz del asesinato de este abogado eh, Javier Ordóñez aquí en Bogotá por parte de la policía. Esa es la tendencia. Pero ¿cómo hacemos para que una tendencia como esta, con un problema de orden público como el que se generó anoche, a través de los medios y del uso de las plataformas virtuales, sea un tema que se trabaja con la verdad, el amor y la libertad, que son principios propios de nuestro quehacer evangelizador y pastoral? Vean entonces que estoy proponiendo un elemento fundamental a la hora de enfrentarnos a lo virtual, en esa conexión que hacemos también de carácter pastoral. De tal manera que cuando nosotros nos enfrentamos a este carácter de la ideología, tenemos que tener en cuenta qué tipo de valores vamos a transmitir a través de las redes o a través de la virtualidad. Ahí no podemos salirnos del ámbito de lo que nos interesa, y por eso la formulación de mi pregunta: ¿cómo permear que esos medios de comunicación, por ejemplo, la emisora virtual que tiene la Arquidiócesis de Bucaramanga a través de su página de internet, cómo a través de esa emisora se custodia la verdad, el amor y la libertad en todos los contenidos que se transmiten? Segundo elemento a tener en cuenta en esta relación y en este vínculo que establecemos con la virtualidad: la hegemonía. La hegemonía es un término griego, egestein es un término que va a significar o va a connotar cómo se puede conducir un determinado producto a través de la virtualidad, cómo conducirlo y cómo hacer que ese producto sea lo que nosotros en nuestra ideología queremos transmitir. Pero también este verbo griego va a significar ser guía. Nosotros, cuando utilizamos la virtualidad, nos convertimos en guías de una audiencia, de la audience. Entonces, cuando conducimos esa audiencia, ¿hacia dónde la queremos conducir y cuál es el elemento hegemónico que se pone en juego? Estoy compartiendo elementos que hacen parte nada más ni nada menos que de los métodos de comunicación y que hacen parte de todo el corpus comunicativo y de las teorías de la comunicación. Entonces, cuando en una teoría de la comunicación se habla de la hegemonía, es cómo podemos liderar, en otras palabras, un determinado producto que hacemos para captar adeptos, para transmitir un determinado mensaje. Y es lo que también el verbo Egestein nos va a significar como el ser jefe, como el poder liderar un determinado liderar en un determinado escenario. En este caso,
el virtual. Ahora pasar al género, que es también supremamente importante dentro de las comunicaciones virtuales, en donde nosotros a través del género vamos a compartir la identidad reconocida. Entonces, en esa identidad reconocida existen tres distintas clases de productos. Entonces están los productos con objetivos precisos. Voy a poner un ejemplo. En estos tiempos de pandemia, un producto, si me permiten el término, y no quiero sonar un poco banal con la comparación que voy a hacer, pero lo estoy hablando en términos de teorías de la comunicación. Un producto que ha venido haciéndose camino con objetivos precisos es la celebración de la Eucaristía a través del Facebook, a través del Zoom, a través de Teams, a través de las plataformas sociales. Ese es un producto con un objetivo preciso, a una audiencia precisa, ya se sabe. Pero existen también productos con formatos ya creados. Voy a poner un ejemplo para que entendamos qué es un producto con un formato ya creado. Voy a poner uno supremamente conocido que todos posiblemente tengan una referencia sobre él. Vamos con este producto. Es un producto mundial súper reconocido. Muy bien, este producto, como se los acabo de referenciar, es un producto supremamente conocido. Normalmente lo conocemos como La Voz. Y este producto de La Voz es un producto internacional. Solamente que en esta ocasión, la escena que les acabo de presentar es del contexto de La Voz Italia en el año 2014, donde una religiosa llamada Cristina se presenta y ella dura todo el concurso, finalmente gana el concurso y es bien interesante ver el final de este concurso porque ella siendo religiosa nunca, los productores en varias ocasiones quisieron que ella se quitara el hábito y saliera vestida de civil, pero ella nunca renunció a su hábito y dijo que nunca haría eso. Se mantiene, llega al final, gana el concurso y al final ella utiliza la voz para hacer evangelización desde el principio hasta el final. Entonces puso un referente de un producto muy conocido de carácter internacional que es muy, ya muy referenciado. Pero también hay productos consolidados. Voy a poner otro ejemplo de un producto consolidado que
ya también es un referente a nivel de nosotros en Colombia. Miren este ejemplo. Es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Septiembre, ya lo dijimos, es un tiempo dedicado a difundir la lectura de la Biblia. Primera recomendación, que cada cristiano lea la palabra de Dios. En las librerías puede adquirir un ejemplar de la Biblia. Hay para todos los gustos, desde las que tienen notas explicativas que ayudan a comprender el texto sagrado, hasta las que se abstienen de comentarios. Ediciones manuales que se pueden llevar con facilidad a todas partes, y ediciones llenas de láminas y fotografías editadas con letra grande para quienes tienen dificultad de la vista. Ediciones en castellano clásico y otras que se adaptan al lenguaje latinoamericano. Pero no basta conseguir la Biblia, hay que leerla con cuidado y asiduamente. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Y la noche que llega y todas las noches que han llegado. 65 años lleva de producción este producto, es decir, es un producto que sale hace 65 años por televisión y se ha mantenido. La versión que puse fue el episodio de anoche, si me permiten el uso de episodio. Fue el que el padre Diego Jaramillo hizo anoche, pero este es un producto que arrancó el padre García Herreros, que es uno de los fundadores de la Corporación Minuto de Dios, y es un producto de los que llamamos consolidados en el tiempo por la audiencia. Es para que entiendan un poco esto de los géneros. Entonces, he puesto en esto del género productos con objetivos precisos, había hablado de las Eucaristías, productos con formatos creados, el de la voz, y un producto consolidado en el tiempo por la audiencia es nada más ni nada menos que este programa de El Minuto de Dios, que todos conocemos y a todos los rincones del país ha llegado, especialmente en los canales nacionales. Y el cuarto elemento a tener en cuenta cuando creamos productos para la virtualidad es el lenguaje. Es muy importante que tengamos como relevante qué tipo de lenguaje utilizamos. Para ello hay 5 características en el lenguaje. Entre más claro el mensaje puede llegar a ser, más concisa la idea que se quiere transmitir, más incluyente sea en la manera en cómo hacemos el producto y cómo lo publicitamos, más directo y tenga creatividad, es decir, que usted lleve a la audiencia, a aquellos que lo siguen, a encontrarse con algo novedoso, usted va a tener una buena recepción por parte de la audiencia. Claridad, concisión, inclusión, dirección y creatividad son elementos constitutivos del lenguaje en la virtualidad. Esto nos lleva y nos mete en un mundo y en un reto muy importante, especialmente para la pastoral. Porque si bien la audiencia o el ambiente en el cual nos movemos, la mayoría de los que estamos en este taller, en este día, pues nos movemos en un lenguaje muy religioso, teológico, pero las características de lo social no pueden estar apartadas del lenguaje que manejamos, especialmente cuando nos referimos a las audiencias. Voy a poner un ejemplo. En un diplomado que estábamos haciendo desde el año pasado en la dimensión social de la evangelización, la mayoría de personas del grupo de 70 personas eran mayores de 60 años. Muchos voluntarios y voluntarias de las parroquias de aquí en la Arquidiócesis de Bogotá. Cuando en marzo se presenta el momento más fuerte de la pandemia en donde tenemos que irnos un poco al distanciamiento físico y social, pues
entramos un poco como en el dilema de qué íbamos a hacer y cómo íbamos a conectar a estas personas que estaban dentro del diplomado. La sorpresa más grata para nosotros es que las personas entre más mayores, más voluntad pudieron de empezar a aprender a manejar una herramienta para poder mantener el diplomado. Y esto nos llevó a que en el lenguaje produjéramos videos cortos, cápsulas pequeñas para ellos, pero también a tener encuentros sincrónicos. Y dentro de esos encuentros sincrónicos fue una maravilla ver cómo estas personas de la tercera edad se adaptaron al lenguaje, a las herramientas y manejaban perfectamente el Zoom y el Classroom de Google para poder hacer las clases. Cuando más nosotros sentimos la necesidad de llegar a aprender, los seres humanos desarrollamos inmediatamente nuestra capacidad de ser creativos. Y ahí es donde nosotros en la virtualidad tenemos que seguir utilizando lenguajes muy claros, que los mensajes sean verdaderamente lo que queremos decir y transmitir, en una inclusión en lo que decimos, que seamos directos en lo que queremos hacer y creativos ante todo. Muy bien, y antes de pasar a la tercera parte, quisiera terminar con 3 aspectos para reconocer en el uso de las plataformas virtuales, que nos viene muy bien, especialmente a ustedes, de pronto los más interesados en abrirse en este momento a un estudio en una maestría, y a un estudio en una maestría que posiblemente se vaya a utilizar la herramienta virtual o se vaya a utilizar otro tipo de herramientas. Va a ser muy importante que tanto ustedes como estudiantes y participantes de nuestros programas en la facultad sepamos nosotros qué tipo de estudiantes son ustedes, y para eso entonces lo primero que empezamos a determinar en esta relación que establecemos a través de las plataformas es la audiencia. ¿Qué tipo de personas nos van a escuchar? ¿Qué tipo de personas nos van a seguir? En la utilización de las redes es muy importante esa audiencia que podemos cautivar, y a la audiencia la cautivamos con mensajes muy concisos, la cautivamos con mensajes que les llegue verdaderamente al corazón, las cautivamos con mensajes que les hablen a la vida, que les toquen la existencia, que les hagan sentir otra vez y renovar el sentido de su ser. Y para eso necesitamos alimentar estas redes, esta virtualidad de contenidos que verdaderamente le den fuerza, no a la apariencia, sino al contenido de lo que queremos transmitir. Eso no es otra cosa que el mensaje que se transmite. En la medida que nosotros sepamos qué tipo de mensaje queremos transmitir, utilicemos un lenguaje adecuado para hacerlo, un lenguaje conciso, incluyente, como lo decía anteriormente, pues vamos a saber que el mensaje verdaderamente va a causar un impacto. Y eso es lo que vamos a considerar en la virtualidad una consecuencia social. Hasta dónde la palabra, el mensaje, la frase que usted escribe por el Twitter, la frase que usted transmite por su Facebook, la frase o el mensaje que usted manda por el WhatsApp, es un mensaje que verdaderamente tiene una consecuencia social, que trasciende las fronteras de lo virtual a las fronteras y llega hasta las fronteras de lo real. Para esto es muy importante saber y tener un buen uso de estos 3 aspectos en la virtualidad: la audiencia, qué tipo de mensaje y qué consecuencia nosotros podemos rescatar del mensaje que transmitimos a nivel social. Muy bien, parece que había alguien, no. Ya bajó la mano la persona que iba a hacer alguna pregunta. Estos 4 elementos que he podido compartir en este momento del análisis de lo virtual, pues son elementos que nos vienen muy bien y que se refuerzan en los contenidos que trabajamos en todos los niveles de formación en nuestra facultad. Desde el pregrado hasta los posgrados, hoy en día estamos entrando en una corriente de virtualidad que a nosotros como facultad, en la Facultad de Teología, nos ha llevado a ser abanderados en programas
de virtualización del conocimiento. El ejemplo de ello es, hemos tenido una licenciatura virtual en teología, en ciencias religiosas, y actualmente estamos siendo innovadores en un producto a nivel mundial que es el BT-Móvil, que es el bachillerato teológico virtual. Es único en el mundo y lo hemos impulsado gracias a todo el esfuerzo que hemos venido haciendo en la facultad de poder hacer de los productos virtuales productos que verdaderamente comuniquen el mensaje del evangelio desde unas características teológicas como las que tenemos en la facultad y con unas consecuencias y una incidencia en la transformación de nuestro país, que es como el objetivo social que siempre pretendemos hacer en la formación de nuestra facultad. Vamos ahora a la tercera parte, al momento del actuar. Me encontré con esta frase o este pensamiento del Papa Francisco en Evangelii Gaudium y quisiera compartirlo en esta mañana con ustedes antes de pasar a una ronda de preguntas e inquietudes. Dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 62, en la cultura predominante, el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real cede al lugar de la apariencia. Mi primera pregunta, entonces, para trabajar con ustedes es si ustedes consideran que la presencia virtual es una presencia real. Les voy dejando estas preguntas para que, si alguno quiere compartirnos al final algún tipo de respuesta o comentario. La repito, frente a esto que dice el Papa Francisco, ¿es real nuestra presencia a través de la virtualidad? Esta es una pregunta que a través de las teorías de comunicación nos hemos preguntado y cuestionado mucho, y especialmente cuando entramos en ambientes y eventos como el que estamos viendo actualmente en la historia, pues esa es una pregunta que tenemos. Si esta foto que ustedes están viendo ahí es una presencia real, el Papa reunido con las primeras damas de América Latina y algunos líderes sociales, entonces ahí están presentes, pero esa presencia virtual, ¿qué tipo de realidad hay detrás de ella? Y segunda frase, antes de pasar a algunas preguntas, también de la Evangelii Gaudium. Recuerden que la Evangelii Gaudium es el documento programático del pontificado del Papa Francisco. De ahí se desprenden los otros documentos que él ha escrito y el que ansiosamente los que estudiamos la doctrina social de la Iglesia actualmente estamos esperando ansiosamente, que es la próxima encíclica que está ya muy pronto a salir. En esta Evangelii Gaudium hay un tema muy interesante, y es que esto es un cuestionamiento que nos viene muy bien en este momento hablando de la virtualidad, y es que, abro comillas, es innegable que muchos se sienten desencantados y dejan de identificarse con la tradición católica, que son más los padres que no bautizan sus hijos, que no les enseñan a rezar, y que hay un cierto éxodo hacia otras comunidades de fe. Algunas causas de esta ruptura son la falta de espacios de diálogo familiar, la influencia de los medios de comunicación, el subjetivismo relativista, el consumismo desenfrenado que aliena el mercado, la falta de acompañamiento pastoral a los más pobres, la ausencia de acogida cordial en nuestras instituciones y nuestra dificultad para recrear la adhesión mística de la fe en un escenario religioso plural. A mí esta parte me llama muchísimo la atención, porque en esto de la virtualidad, o convertimos esto en una herramienta, lo convertimos en un puente para crear lazos de comunicación y corregir estos momentos que el Papa Francisco nos está viendo de alejamiento de una realidad muy concreta, o seguimos esperando a la apertura de los templos como si esa fuera la única solución
en el acompañamiento y en la evangelización que este momento nos está pidiendo. Muy bien, entonces quisiera plantear algunas preguntas para el diálogo, o si ustedes tienen alguna pregunta de esto que hemos venido comentando, bienvenido sea. Entonces, abro los micrófonos, el que quiera participar hace con el icono de levantar la mano un clic y yo inmediatamente le doy la palabra. Preguntas, inquietudes. Mientras hay alguno que quiere plantear alguna pregunta, yo planteo tres. La primera, ¿es la virtualidad una presencia real? Ya la había mencionado anteriormente. La segunda, Gustavo, ya te doy la palabra. Segunda, ¿cómo presentar el evangelio de una manera diferente, sana, feliz en este contexto? Y tercera, ¿qué herramientas quisieras tener para virtualizar tus acciones pastorales? Gustavo, tienes la palabra. Gracias, muy amable. Mire, yo pienso, digamos que las preguntas son muy oportunas, muy bien planteadas, y creo que pueden generar un espacio de diálogo. En primer lugar, quisiera decir que la virtualidad ha irrumpido con un poco más de fuerza en la coyuntura de la pandemia. Y en algunos escenarios como la academia, pues ha irrumpido para quedarse, aun cuando se hable de presencialidad en los colegios, en las universidades, porque ese es el contrato que se hace entre un papá y una institución educativa. Sin embargo, la virtualidad va a ir paulatinamente entrando. Y lo mismo podríamos decir del tema de la virtualidad en la iglesia. Claro, una cosa sí es cierta, cuando el Papa Francisco hablaba en algún momento de que los fieles se pueden acostumbrar a una celebración de sacramentos o a un contacto con la palabra solo en el ámbito virtual, que eso no es propiamente una comunidad. Una comunidad implica presencialidad, un trato directo, mirarse los ojos, la dinámica misma de la relación con el tacto y demás, la escucha directa. De manera pues que la iglesia pues obviamente tiene que ir paulatinamente incorporando dentro de su dinámica evangelizadora y el diálogo con el mundo y con las comunidades el tema de la virtualidad. Claro, no para que entre a sustituir o a desplazar la presencialidad, porque no existe pueblo de Dios o comunidad sin presencialidad. La virtualidad, la primera pregunta, la virtualidad tiene una cierta realidad, es una cierta presencia real. No es la presencia real, como bien lo dice el Papa, pero allí hay un componente importante, porque al fin y al cabo, aquí lo que estamos haciendo en esta charla, pues yo lo veo a usted y tengo ahí al lado una lista de asistentes que sé que me están escuchando y por consiguiente, pues no estoy hablándole a la nada, al vacío, y de alguna forma habrá un eco, y si hay una participación mayor en esta charla, pues de seguro que eso asegura una cierta realidad también que tiene que ver con el mundo, con la historia, con lo que viene siendo. Entonces, el contenido de la charla es sobre un tema que es real, claro, pero la pregunta si es la virtualidad una presencia real, si dijera uno, si la pregunta fuera, ¿es la virtualidad algo real o solo presencia real? Pues obviamente que la respuesta sería negativa, pero sí es una forma de presencia, de presencia real, porque hay un componente allí, ¿no? Claro, puede ser engañoso, puede tener margen de error, puede tener manipulación, lo que sea, pero ciertamente allí. Y en el campo, volviendo al campo de la evangelización, claro, quizás en el ámbito de la formación de discípulos, de la transmisión de la fe en los contenidos doctrinales y otros escenarios, a mí me parece que la virtualidad podría tener un lugar bien importante hoy por hoy en la
la acción pastoral de la iglesia. Una herramienta, digámoslo así, como dice la pregunta tercera, sería una herramienta, ¿no es cierto?, para poder virtualizar las acciones pastorales. Ese es mi decir breve. Muchas gracias, Gustavo, por ese comentario y acercamiento a una respuesta a estas preguntas. Digamos que la intención no es tampoco responder una a una, sino dejarlas planteadas, porque estos ejercicios, este que queremos hacer en esta mañana es simplemente un primer contacto con ustedes, un abrir diálogo, un establecer puentes de comunicación para que ustedes vean la riqueza de lo que podemos encontrar en la formación que ofrecemos en nuestra Javeriana. Muy bien, ¿alguna pregunta, inquietud? Si no, le daría la palabra a Carlos para continuar en este ejercicio. No sin antes agradecer su amable atención en este momento de este taller. Bueno, preguntas, inquietudes, Gustavo. Sí, de nuevo. Gracias, porque ya mencionó usted la palabra gracias por su amable atención, pues yo correspondo con otros saludos, diciéndole que gracias a usted también por haber participado, haber moderado esta temática. Una complementación, aquí estoy con el padre Oscar a mi lado. Lo veo. Una complementación a esto, ¿dónde se puede encontrar? ¿Pueden enviar ustedes algo? Sí. Yo tengo un texto escrito sobre este tema, con mucho gusto. Entonces, a través de Alejandra Poveda, ella les hace llegar el link con el que pueden entrar a la revista, y ahí está el artículo completo donde pueden encontrar el desarrollo de esto que les expuse hoy. Con mucho gusto. Bueno, gracias, muy amable. Gracias. Ok, entonces, pues muchas gracias. Orlando, creo que tú tienes la palabra, o Carlos. Gracias, Wilmar. En principio sería Carlos, para hablar de los programas. Ok, gracias, Orlando. Pues gracias a los asistentes, a Wilmar, por el compartir digamos, un espacio de reflexión de lo que implica la virtualidad, lo que está en relación con la virtualidad, el tema de las redes, el tema de las series, decantar un poco cómo conceptualizar el tema de virtualidad y los apoyos que se pueden brindar, no solamente para el tema pastoral, sino también formativo. Y ahí es donde nosotros, de acuerdo a lo que ha venido programando Alejandra, que es quien en la facultad tiene como responsabilidad las relaciones y las conexiones para poder promocionar nuestros programas en relación directa con los directivos de las distintas unidades de la facultad, pues podamos también aprovechar este espacio de encuentro que tenemos con ustedes para presentarles nuestros programas. En la Facultad de Teología, pues nosotros tenemos, digamos, 5 programas en este momento funcionando. La carrera de Teología Civil, si ustedes entran a la página de la universidad, pues allí encontrarán, digamos, toda la información de manera mucho más decantada de lo que es el programa. Yo aquí solo voy a compartir de manera rápida, a ver si sale. Ok. La página de la universidad, sobre todo en la facultad, cuando uno entra a programas, y allí aparece el tema de los 5 que nosotros tenemos. En este momento la carrera de teología, que es a 5 años, con un bienio filosófico y el trienio teológico para obtener el bachillerato eclesiástico en teología. Tenemos la licenciatura en teología, que tiene el componente más pedagógico, de acuerdo a las directrices del Ministerio de Educación Nacional, las prácticas pedagógicas que le permita obtener a la persona no solamente el conocimiento teológico, sino también el recorrido pedagógico para poder, digamos, trabajar y estar en relación directa con contextos educativos o de investigación educativa.
Tenemos el bachillerato eclesiástico solamente sin la posibilidad del título civil, que es un título que algunos de nuestros estudiantes internacionales, la facultad tiene estudiantes de 25 nacionalidades, pues lo obtienen con nosotros, que tiene también en la misma estructura de la carrera civil el bienio filosófico y el trienio teológico, pero solamente con la posibilidad de acceder al título eclesiástico, porque no se les piden los requisitos que pide el Ministerio de Educación Nacional para poderse graduar, como es, por ejemplo, el ICFES, digamos como requisito de entrada, y la posibilidad de estudiar como asignatura dentro del plan de estudio de la Constitución Política y presentar el Saber Pro o las pruebas finales de estado que se le hacen a los profesionales, a los que están en proceso de grado para ser profesionales en nuestro país. Tenemos también la licenciatura en Ciencias Religiosas modalidad virtual, que fue el primer programa completamente virtual que tuvo la Universidad Javeriana, un programa que se está cerrando, que digamos, ha tenido como fuerza y núcleo de su experiencia, digamos, del programa, potenciar y apoyar el proceso de nuestros estudiantes que están en este programa, pero de manera regional. No están en Bogotá, están en muchos de los lugares, digamos, periféricos de Colombia, trabajando fuertemente en contextos pastorales, pero necesitan cualificarse, y la licenciatura les ha permitido no solamente colaborar en procesos educativos en regiones, en situaciones y en lugares donde a veces es difícil tener acceso a centros universitarios, con el respaldo institucional de la universidad y académico y de investigativo de la Facultad de Teología. Ese programa se está cerrando, la licenciatura en Ciencias Religiosas Virtual, porque ninguna licenciatura, después de el decreto 1539 del Ministerio de Educación Nacional de 2016, puede ser en modalidad virtual. Las prácticas, que son más o menos de 45 a 50 créditos dependiendo del programa, tienen que ser de manera presencial, y pues eso impediría casi el 50% del programa que un estudiante pudiera ver el programa de manera virtual. Y tenemos el programa BT Móvil, que es lo que yo estoy compartiendo aquí en la pantalla, que es el primer bachillerato eclesiástico en modalidad virtual, aprobado por ABEPRO, que es la entidad encargada en Roma de vigilar los procesos académicos a nivel universitario y pontificio, y que ofrecen programas eclesiásticos. En ese sentido, pues, aunque tenemos esa gama de posibilidades, y ya Orlando hablará un poco del programa, de los programas que ofrece la unidad de posgrados, aquí queríamos dar más fuerza al tema del bachillerato eclesiástico en teología modalidad virtual. ¿Por qué razón? Si bien es un programa que está aprobado por Roma por 3 años ad experimentum, significa es que pues la Iglesia es la primera vez que va a permitir obtener títulos eclesiásticos de manera virtual, con el respaldo institucional e investigativo que tiene la facultad. Tiene, digamos, en estos 3 primeros años como una opción particular permitir la cualificación de sacerdotes. Hay muchos sacerdotes que han tenido estudios teológicos en los seminarios, pero no tienen un título eclesiástico oficial, que a veces les impide poder seguir la ruta de una licencia eclesiástica y de un doctorado eclesiástico. Por eso el primer núcleo, digamos, o población a la cual nosotros le apuntamos con el bachillerato eclesiástico virtual es a lo que nosotros llamamos la actualización teológica de los sacerdotes, que haciendo un reconocimiento de sus estudios de filosofía y lo que ha visto en el seminario de teología, puedan acceder a un año de actualización teológica para obtener el título de bachiller eclesiástico. Todo ello bajo la modalidad virtual. También tenemos la posibilidad de permitirles, si no tienen los conocimientos suficientes o completos, todo el programa del trienio teológico, que les daría la posibilidad de acceder al bachillerato eclesiástico a nivel de pregrado, digamos, como título oficial de la universidad. Esas son como las dos posibilidades. Este bachillerato en este momento está adaptado a Veritatis Gaudium, ha hecho el ejercicio de reflexión constante y curricular sobre los procesos que está pidiendo Roma, y pues tiene todas las ventajas, digamos, no solamente de permitirles obtener un bachillerato o un título oficial a nivel eclesiástico, sino permitirles también continuar con nosotros como universidad en los distintos niveles de posgrado. También el programa se ofrece a laicos que quieran cualificarse de manera teológica
y que están en las regiones y tienen dificultades de poder acceder a centros de reflexión teológica o universitarios que les permita también obtener el título eclesiástico, pero que por el lugar de residencia o de trabajo, pues les impide desplazarse a tener en Bogotá como sede el centro de estudios para obtener el bachillerato eclesiástico. O religiosos que también están, digamos, en territorios no colombianos y que necesitan tener una formación cualificada en términos teológicos. Ejemplo de ello, pues tenemos monjes trapenses que están estudiando con nosotros y que su lugar, digamos, de residencia es Venezuela. Tenemos sacerdotes que están, digamos, incardinados en Estados Unidos, pero necesitan cualificarse teológicamente y pues ha sido una posibilidad también de acceder a los títulos eclesiásticos, porque muchas de las universidades donde estudian pues no le dan el acceso a la titulación eclesiástica. Esos son como las tres poblaciones, pero sobre todo la que nos pide la Congregación para la Educación Católica es permitirles la obtención de un título eclesiástico oficial a sacerdotes que hayan tenido ya una formación previa en filosofía y teología, pero que por alguna situación o porque el seminario no tenía afiliación con alguna universidad pontificia no hayan tenido la oportunidad y ofrecerles, digamos, un año de actualización teológica para permitirles obtener el bachillerato eclesiástico. O laicos o religiosos que estén en algún territorio colombiano o no colombiano y necesiten cualificarse teológicamente y también obtener el título eclesiástico. Este es como el programa. Aquí en lo que ustedes ven es como la pequeña descripción. Voy a compartir en este momento como el plan de estudios y pues entraremos un poco en la conversación también para darle espacio cuando Orlando, que es el asistente del director de los pregrados, también pueda presentar un poco la propuesta que se tiene en este momento desde esta unidad. Yo solo quería resaltar un poco el aspecto central de este programa y quisiera compartirles un poco de manera muy rápida cómo está estructurado su plan de estudios y poder tener una conversación con las posibilidades, digamos, académicas que se tienen en este momento. Aquí una pequeña descripción de información general de la modalidad, de la duración estimada, del valor de la matrícula por semestre y la autorización que nosotros tenemos de la Congregación para la Educación Católica desde de poder ofertar este tipo de título en modalidad virtual. Voy a compartirles el plan de estudios. Aquí tenemos un poco lo que nosotros llamamos el bienio filosófico, los primeros 4 semestres de filosofía, que digamos en el bachillerato eclesiástico son requisito previo. Nosotros no hacemos proceso de homologación, sino estudiamos el componente filosófico que han visto algunos estudiantes y hacemos un reconocimiento de los estudios filosóficos que dan cuenta de la madurez en términos de la filosofía para poder acceder a los estudios teológicos, que es el trienio. El bachillerato eclesiástico en modalidad virtual BTMóvil es un trienio teológico. Por eso nosotros hacemos el reconocimiento, no homologación, de las asignaturas de filosofía. Si hay algunas asignaturas dentro de ese bienio, trienio que ustedes hayan visto y nosotros vemos que falta por la cantidad horaria o el tiempo que ha pasado en términos del desarrollo disciplinar de la filosofía, de haber, digamos, separado un poco su reflexión, les insinuamos algunas asignaturas que les sugerimos ver con nosotros para poderles hacer ese reconocimiento de asignaturas. Sobre todo cuando hay estudiantes que tienen maestrías en filosofía, pero que son de carácter investigativo y Veritatis Gaudium nos pide que el alcance y digamos la madurez filosófica se mire no solamente en términos de investigación filosófica, sino también de discusión y de apropiación temática del componente histórico y del componente de las asignaturas que pide la ratio también en términos de formación. Pero aquí, digamos, les muestro los 3 primeros semestres, que me parece que les sirve un poco como de mirada inicial, y el 4º semestre en donde aparece los núcleos finales del bienio filosófico. Y el trienio aparecería en lo que nosotros llamamos el 5º semestre, primero del BTmóvil,
que aparecen, digamos, las asignaturas que nosotros, digamos, les proponemos a ustedes. Perdón, aquí está, es el trienio teológico. Estaba compartiendo solamente el trienio especificando lo filosófico. No, aquí está solamente el trienio teológico. Ya les comparto rápidamente el bienio filosófico, pero aquí están un poco la estructura de los 6 semestres. Todos estos asignaturas tienen textos elaborados por sus profesores desde la Facultad de Teología, tienen un aula, digamos, particular para poder hacer la ejercitación de la clase, tienen el acompañamiento de un consejero académico que está desarrollando el acompañamiento, digamos, o la ruta de aprendizaje que el estudiante va a tener en el programa y las sugerencias y los indicadores que tiene que cumplir, independientemente si está en actualización teológica, está haciendo el trienio completo o está en un proceso de cualificación porque su proceso formativo ha sido más al interior de una comunidad de vida religiosa, en donde le han dado más énfasis quizás a asignaturas o estudios que apoyen, digamos, su trabajo pastoral, que pueden ser disciplinas no teológicas y que necesariamente pues no quieren obviar esta formación para tener una cualificación de carácter teológico. El bienio filosófico es este que yo estoy mostrando aquí, que es un poco lo que nosotros hacemos como parte del estudio, y si vemos que hay alguna asignatura o componente dentro de lo que han visto en el seminario que faltaría, digamos, ajustar, pues les hacemos la propuesta para que durante el trienio puedan ver alguna de esas asignaturas también en modalidad virtual o puedan, digamos, validarla y garantizar, dependiendo de los requisitos que nos pide Veritatis Gaudium, cumplir el componente filosófico como reconocimiento previo al ingreso al trienio teológico. Este es un poco el panorama en el caso, digamos, de la invitación que se le hizo a cada uno de ustedes. Es porque creemos que es un espacio propicio en donde muchos de ustedes quizás tengan la oportunidad con un año de estudio de obtener una cualificación teológica de la actualización y les permita obtener el título oficial a nivel de bachillerato eclesiástico que quienes tengan el interés y el perfil les permita avanzar en los estudios de una licenciatura eclesiástica en teología, maestría a nivel civil o doctorado eclesiástico en teología. Este es un poco el panorama, digamos, la identidad del programa adaptado a Veritatis Gaudium, aprobado por Roma, y en este momento pues es el núcleo central de nuestra reflexión que hemos mantenido durante los últimos semestres en la facultad para hacer articulación de programas teniendo como eje, digamos, de reflexión Veritatis Gaudium en términos de la adaptación que nos pide Roma para cualificar los estudios de nuestros estudiantes, tanto a nivel eclesiástico como civil. Ese es un poco el panorama, pero no cierro las posibilidades de explorar preguntas sobre los otros programas que tenemos y la presentación que más adelante pues también les brindará Orlando en relación a la oferta de programas académicos a nivel de posgrado. Para no, digamos, estarnos cruzando con respuestas que también pueda ofrecerles Orlando, pues abro el espacio antes de su participación, por si hay preguntas o hay inquietudes, yo las pueda resolver en relación a la propuesta que les acabamos de presentar, que me parece, en términos de la propuesta que hace la congregación, permitirles a muchos sacerdotes que han tenido estudios en seminario la obtención de un título oficial eclesiástico y su cualificación para que puedan ingresar a procesos académicos a nivel de posgrado y doctorado. Abro el espacio de diálogo, de preguntas, las que requieran. Estoy atento para escucharlas. Bueno, esto es una oferta, igual el material les llegará a ustedes, nosotros se lo enviaremos a Alejandra para que quienes hicieron la inscripción pues puedan obtener el material y revisarlo, y si hay preguntas también nos puedan contactar a través de correo. Voy a dar un minutico, es más, yo sé que de pronto eso puede ser mucha información, pero si necesitan conversar sobre la propuesta o tienen preguntas, pues estaríamos en la posibilidad de
de resolverlo. Antes de darle la palabra a Orlando, sí quisiera pues expresar que si bien estamos socializando un poco la oferta académica, como lo decía al inicio, no es solamente la intención de estos espacios de reflexión y de invitación para ustedes, sino también poder generar vínculos de trabajo colaborativo, incluso desde la mediación de lo virtual. Entonces, si necesitan asesorías en términos de acciones pastorales o cualificarlas o de procesos de investigación, en donde podamos establecer vínculos y convenios con ustedes, pues nosotros también estamos abiertos, pues doy esa posibilidad. Este es uno de los objetivos, digamos, de estos espacios de reflexión, pero no el único. El otro también es abrir el espacio, digamos, de encuentros y de colaboración como institución educativa, como facultad de teología, frente a procesos que la Iglesia está viviendo de manera coyuntural en acciones particulares, en situaciones sociales que necesiten o acompañamiento, cualificación, o que también nos sirvan de espacio para nosotros poder más adelante apoyarnos en investigaciones que les puedan servir también de apoyo en su labor educativa, catequética, pastoral y de cualificación teológica con los laicos con los cuales ustedes también trabajan. Este es un poco como el objetivo de este espacio. Dejo abierto, digamos, voy a permitirle a que Orlando haga su presentación, pero estamos abiertos a resolver inquietudes, preguntas eh, o observaciones que tengan un poco de este espacio. Orlando, te doy la palabra. Gracias, Carlos, por darme la palabra. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Orlando Solano Pinzón, soy el asistente de posgrados. No pude estar desde el inicio del encuentro porque tenía otra reunión a la misma hora, pero espero que la brillante presentación del profesor Wilmar haya sido de provecho formativo para todos. Debido a que nuestra facultad es al tiempo civil y eclesiástica, contamos en la unidad de posgrados con 4 programas, 2 civiles que corresponden a la maestría y el doctorado, y 2 eclesiásticos que corresponden a la licenciatura eclesiástica y al doctorado eclesiástico. Obviamente que para tener el acceso a la maestría, a la licenciatura eclesiástica y al doctorado eclesiástico, es necesario tener previamente el bachillerato eclesiástico. Por ello, toda la información que el profesor Carlos ahorita comentó sobre el Betemóvil, creo yo que es muy oportuna, precisamente porque muchos ministros han tenido su formación en el seminario, no han titulado pues su formación. Entonces creo que es importante que encuentren, que vean ustedes que encuentran ahí en la facultad un espacio para poder, diríamos que ya completar el proceso para alcanzar el título del bachillerato eclesiástico y a partir de ahí pues continuar con el proceso, en este caso la licenciatura eclesiástica y pues posteriormente el doctorado eclesiástico. En cuanto a la licenciatura eclesiástica, en este momento tenemos 2 énfasis, un énfasis en Sagrada Escritura y otro énfasis en teología sistemática. Y en lo que se refiere a la maestría, que corresponde al título civil, se cuenta con énfasis en hermenéutica bíblica latinoamericana, énfasis en espiritualidad, énfasis en pensamiento social de la Iglesia y énfasis en educación religiosa. Todos estos énfasis están en este momento habilitados y pues se activan en la medida de que hay un grupo base que pueda desarrollarlo. En el momento tener eh, énfasis
el énfasis en hermenéutica bíblica americana y el énfasis en espiritualidad. En nuestra facultad hay posibilidad de aplicar a becas. En este caso, el Fondo Aloysiano es un fondo dedicado exclusivamente a ministros, a presbíteros o a religiosos, y pues es necesario pues, obispos que presente el candidato para que pueda, en caso de apoyar ese Fondo Aloysiano, cuentan con apoyo. Es muy importante tener presente que nuestros productos tienen como prerequisito P2. Igual, pues si nosotros no limitamos el ingreso de un candidato que inicie sus estudios al tema de la certificación, solamente estamos dando un semestre para que pueda pues de alta calidad, porque avala pues el trabajo que se realiza en la unidad de posgrado de la facultad con los docentes, y pues avala también la calidad de los programas. En cuanto al, bueno, en cuanto al proceso, la duración de la maestría tiene una duración de 4 semestres académicos, 2 años. El primer año, los 2 primeros semestres son de fundamentación en investigación, y ya el siguiente año pues, es dedicado precisamente a que el estudiante pueda formular su proyecto de investigación y desarrollar su monografía. En cuanto al doctorado, el doctorado está planteado a 6 semestres académicos. El primer año, los 2 primeros semestres corresponden al año de habilitación. Ese año de habilitación tiene una particularidad, y es que los cursos que se ofrecen son seminarios intensivos, y por ende en cada semestre hay un ciclo de seminarios de 6 semanas, y pues terminadas estas 6 semanas ya los estudiantes pueden dedicarse a resolver las actividades que les han dejado como trabajos de cierre de sus cursos, y pues obviamente también dedicarse a actividades que tengan pues de laborales. Además, este primer año pues quiere de una u otra manera servir para que el estudiante pueda validar esa intuición de investigación que tiene, pueda darse cuenta pues de si hay novedad en esa intuición que tiene, y pues obviamente pueda adquirir al menos los elementos digamos fundamentales para que pueda adelantar su propuesta investigativa. Los otros 2 años ya están dedicados exclusivamente para que el estudiante elabore su proyecto de investigación y desarrolle, pues, en este caso, su tesis para poder graduarse. Bueno, pues esto sería pues, la información al menos importante, básica. Como decía Carlos, otra información pues ya se les enviará directamente al correo electrónico para que puedan, en este caso, tener esa información de primera mano y pues entrar en más detalles. Pero creería yo que en lo que respecta a estos programas de posgrado, de maestría y doctorado, pues en principio esa sería pues la información básica. Ya lo otro pues serían las preguntas que ustedes tengan,
y frente a las cuales pues estoy también abierto para escucharlas y para comentarlas. Gracias, Orlando. Entonces abrimos el espacio para preguntas, comentarios, observaciones. Como sé que hay mucha dificultad por el tema de la conectividad, voy a evitar prender o encender la cámara, pues para evitar que o nos escuchen entrecortado o no los podamos escuchar a ustedes. Por eso pido disculpas, ya nos han visto, pero para que la comunicación fluya, pues vamos a tomar esta opción y permitir un poco ese diálogo. Entonces, a Freddy, que todavía está con nosotros, y a Jefferson, si tiene algún comentario, una pregunta, con el mayor gusto, tanto Orlando como yo estaremos dispuestos para poder colaborar. Muchísimas gracias. Mire, estaba escuchando lo de actualización teológica y lo de poder acceder a un bachillerato eclesiástico, teológico. Mi pregunta vendría siendo doble. Primero, hay una universidad aquí en Colombia que ofrece el título de teólogo también de esa manera, ¿cómo se llama? Con las debidas regulaciones del gobierno. Obviamente hay que presentar CAE, bueno, todos los requisitos. ¿Está equiparado a eso más o menos, al título de teólogo? Y lo segundo es si se puede hablar por acá de costos. Pues obviamente tiene mucho más peso salir de la Universidad Javeriana, por cuanto uno tiene como la posibilidad de ver más claramente lo teológico desde una perspectiva mucho más actualizada, ¿no? Entonces, por eso me atrae mucho la universidad. Sería eso, sencillamente. Freddy, gracias. Sí, nosotros lo que, digamos, está permitido tanto por el Ministerio como por ABEPRO, que es el órgano que vigila los programas eclesiásticos en el mundo, que se creó hace 3 años por la Congregación para la Educación Católica, es ofrecer en este momento solamente el bachillerato. Nosotros si quisiéramos que sacaran también el título civil, ya sería un reconocimiento porque han visto el trienio teológico. Aquí nosotros no hacemos homologación, lo que yo les hablaba del bienio filosófico, sobre todo los que van a hacer actualización, y por lo tanto, pues para poder, digamos, sacar el título civil, como es una carrera presencial, tendríamos que hacer ahora sí un proceso de homologación, y pues ahí hay unas condiciones específicas. Por ahora solo estamos permitiendo el título, digamos, en términos de modalidad virtual, completamente el trienio teológico. El bienio filosófico todavía no está, digamos, construido de manera virtual para incluso permitirles obtener el título civil, porque nosotros somos una universidad que tiene también una facultad eclesiástica en filosofía y no podemos ofertar el bienio filosófico, sino que quien lo tiene que ofertar es la facultad de filosofía. Hemos estado hablando con ellos para que exista también esa posibilidad, porque nuestro programa, los estudiantes que inician el bienio filosófico lo hacen directamente con la Facultad de Filosofía. Y cuando han cumplido el número de créditos del bienio, pasan a cursar en la Facultad de Teología lo que nosotros denominamos el trienio teológico. Esa es, digamos, como la razón por la cual, de entrada, pues quien está haciendo la actualización muy difícilmente va a obtener el título civil en teología, y eso es, digamos, como la razón principal, porque habría que hacer procesos de homologación. Y el bienio filosófico, sobre todo en filosofía, estamos tratando de hacer algunos ajustes y estamos esperando también la respuesta de Roma, pues tiene en la propuesta que tiene la Facultad de Filosofía en este momento de la universidad, es que tiene una intensidad en términos históricos y disciplinares de las opciones que hace la Facultad de Filosofía, pero que no necesariamente propone la Congregación para la Educación Católica, porque no ha sido el fuerte un poco de nuestra universidad el título de bachiller eclesiástico en filosofía, y que por la reglamentación de la congregación implicaría no un bienio, que es requisito para el trienio, sino el bachillerato eclesiástico, que son 3 años. Entonces, si miramos, se convertiría en un programa de 6 años, en donde ya la homologación que se haga directamente con la Facultad de Filosofía la manejarían ellos. Por eso ahorita solo estamos ofreciendo el título eclesiástico, y en la medida en que nosotros vayamos obteniendo las aprobaciones de la congregación,
podamos ir también haciendo el proceso en donde podamos también ofertar el programa civil, que en este momento está en reforma curricular, para poderlo ofertar no en 5 años, sino en 4, y permitirles, si existe esa posibilidad de una modalidad virtual, con la opción que ha tenido el Ministerio de Educación, de que quienes nos presentamos de manera presencial a un registro calificado de un proceso de acreditación, el mismo registro nos sirve para poder presentar el programa en modalidad virtual, pues nos sirva también para permitirles cursar lo filosófico de manera virtual. La gran dificultad en este momento es que lo filosófico no lo podemos ofertar y por lo tanto, pues el requisito de reconocimiento que nos pide Roma, si queremos en términos del Ministerio de Educación, no podríamos hacer reconocimiento, sino homologación, y pues eso implica que el seminario tenga previamente un convenio con una universidad que emita las notas del seminario para poder hacer el ejercicio de homologación. Pero creo que ya es un primer camino de que existe al interior de la Iglesia Católica de poder transitar en el mundo de lo virtual. Ya llevamos el primer año, entregamos el primer informe a Roma de cómo nos ha ido, y pues estamos haciendo este tipo de sugerencias, como tú nos estás pidiendo, pero como estamos todavía en el trienio de Experimentum, pues todo esto lo estamos alimentando en los informes y en las peticiones, para cuando llegue la visita de los oficiales de Roma, poderles expresar como estas posibilidades que nos piden muchos de ustedes. Ese es un poco el panorama. Por ahora, solamente la actualización permitiría la obtención del título de bachiller eclesiástico. Y el costo, digamos, de esa actualización, lo estamos programando más o menos en 2 semestres, son alrededor de, por semestre, de 3.675.000. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de un año de actualización, depende del estudio de la hoja de vida académica del estudiante, porque posiblemente hay estudiantes que pues han logrado tener una gran cantidad de estudios, y entonces no sería el año completo, sino semestre y medio. Sería alrededor de 30 créditos que nos está pidiendo la congregación, pero depende de los estudios que hagamos de la hoja de vida académica que presenta el estudiante, para poderles perfilar 30 créditos o 40 créditos la actualización teológica. Yo quisiera aprovechar, Carlos, si me lo permites, aprovechar de una vez para hacer un comentario al respecto en cuanto a que el candidato que pues solamente tiene el título civil de teólogo, pues obviamente que puede ingresar al posgrado en teología, pero apuntando solamente, en este caso, al título civil, que sería magíster en teología. No se podría doble titulación, porque yo hablé que pues tenemos programas civiles y eclesiásticos, porque el programa eclesiástico exige como prerequisito el tener el bachillerato eclesiástico. O sea, solamente el estudiante que tiene tanto el título de pregrado eclesiástico como el civil puede aspirar al ingresar a la maestría, aspirar tanto a la licenciatura eclesiástica como al título de magíster en teología, y pues en el doctorado también, en este caso, al título de doctor eclesiástico y doctor civil. ¿Alguna pregunta adicional de quienes se encuentran todavía en sala? Bueno, una nota final, y es, ustedes saben que los títulos eclesiásticos, digamos por petición de la Congregación para la Educación Católica, están o tienen el equivalente a los créditos europeos por el Tratado de Bolonia. Por eso un título eclesiástico, que hacia allá va un poco la mirada de la Congregación para la Educación Católica, es permitirle a los estudiantes que estudien con nosotros poder hacer procesos, digamos, de ingreso a otras disciplinas. Por ejemplo, saqué el título eclesiástico, el bachiller eclesiástico en teología, y quiero estudiar una licenciatura en Roma o una licenciatura en una universidad pontificia.
pues los créditos que yo obtuve en el bachillerato, como están en correlación directa con los créditos europeos, me permite, sin hacer nivelación, entrar, digamos, a otras titulaciones eclesiásticas que en este momento existen y que posterior, eso esperamos en relación un poco a la reflexión y a la adaptación que está ocurriendo con Veritatis Gaudium, pues podamos también ofrecer una una historia, por ejemplo, de título eclesiástico en historia de la iglesia, o un título eclesiástico, por ejemplo, en una especialización de moral, o un título eclesiástico en antropología, porque yo creo que la clave de Veritatis Gaudium es que abre la posibilidad que el abanico de oferta académica de las universidades pontificias en los títulos eclesiásticos no se cierran única y exclusivamente a los títulos en teología, sino a historia eclesiástica, a antropología, a moral o a ética, digamos, en términos eclesiásticos, y a otras disciplinas, incluidas entre ellas una psicología pastoral. Pero ustedes saben que pues en la iglesia todo va muy despacio, pero esa es la intuición de Veritatis Gaudium, y es permitir la cualificación de la iglesia a través de los títulos eclesiásticos, sobre todo por movilidad internacional y no amarrado a los títulos civiles, pero que tienen un reconocimiento al interior de la iglesia y les permite hacer tránsito en distintas disciplinas, teniendo un título eclesiástico de bachiller. Ese es un poco hacia dónde va la iglesia y dónde se ha pensado, pero pues dependerá, digamos, de las situaciones que vayan, digamos, apareciendo y las aprobaciones que también vayan teniendo otros programas, dependiendo de la oferta que está tratando de construir la Iglesia Católica desde la congregación para la educación católica. Entonces, también lo dejo ahí también como un título, porque muchos dicen, tengo el bachillerato, puede que en el contexto colombiano no sea reconocido todavía por el ministerio, pero no significa que no me da entrada a universidades europeas para poder, digamos, estudiar otro tipo de disciplinas o otro tipo de campos de saber. Yo sé que pueden surgir más preguntas. Yo creo que tanto Orlando como, eh, digamos, Alejandra, o en mi caso como director de los pregrados, estaríamos dispuestos a poderles colaborar para resolver. Alejandra les compartirá el correo electrónico de ella y desde ahí podemos incluso matizar y direccionar sus inquietudes de cualquier tipo para poderlas acompañar y darles un acompañamiento mucho más cercano dependiendo de cada una de sus realidades personales. Yo les agradezco el espacio que nos han brindado, sus inquietudes. También le agradezco profundamente a Wilmar la opción de podernos traer toda esta reflexión sobre el tema de lo virtual e interior de la iglesia, y como apoyo también a los temas pastorales con una cualificación de carácter teológico que me parece en eso es acertada y es la dinámica que vive la facultad en este momento. Y también la oferta que Orlando pues les ha señalado, y la posibilidad sobre todo en maestría y doctorado de obtener una posibilidad de becas. No lo hablamos en el título de bachiller eclesiástico BTMOI porque estamos hablando en este caso de actualización, y pues en temas de actualización no hay becas por parte de la Iglesia Católica porque ya hay un servicio de entrada que se les está prestando, digamos, en torno a la posibilidad de obtener un título eclesiástico. No siendo más, pues muchísimas gracias, Néstor, por habernos acompañado en la parte tecnológica, Orlando por su participación de la información de los posgrados, Wilmar por la reflexión que nos acogió a este espacio para poder compartir un poco la propuesta formativa de la universidad, Alejandra por haberlo organizado, ya la conocen más, acaba de dejar su correo electrónico en el chat, pueden tenerlo para poder desde ahí direccionar las preguntas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias a todos y feliz día.
Muchas gracias a todos.